Saludos y bendiciones a todos los seguidores y oyentes de las Reflexiones Instantes con Jesús. Mi nombre es Sandra Milena Ordóñez, tengo 51 años, vivo en la ciudad de Bogotá, Colombia. A los 37 años acepté y recibí al Señor Jesucristo en mi vida como mi único y verdadero Salvador. Mi estimado oyente, tengo un testimonio que quiero compartirles de lo que a mí me sucedió en el mes de julio del año 2023 y cómo ha sido el proceso para lograr superar todo esto que a mí me aconteció. Han sido procesos dolorosos, procesos donde quedé confundida, donde agonicé, donde vi cómo las puertas del infierno se abrieron y salió un demonio de muerte para arrancarme el alma en el momento en que estaba agonizando durante una de las tantas cirugías que he venido pasando después de un desprendimiento de retina. Luego morí en un quirófano, me reanimaron, me colocaron luego en posición de entubarme porque mi cuerpo no respondió y quedé en un estado de coma. Han sido tiempos de dolor, de mucha angustia, de muchas preguntas, de mucho desasosiego, donde pues me preguntaba el por qué y el para qué estaba viviendo todo esto. Mi estimado oyente, en el mes de julio tuve un desprendimiento de retina después de haberme acostado una noche y al despertarme el siguiente día ya tenía la retina desprendida. Fue un tiempo donde culpé quizás los cosméticos que estaba utilizando, maquillaje, y pensé que como estaba en una ciudad muy calurosa me habían afectado y me habían traído quizás irritación visual. Al tercer día de estar pasando por esta situación, empiezo a tener los quebrantos de salud donde ya mi cuerpo empieza a reaccionar de una manera negativa. Cuando estaba teniendo una conversación con alguien donde esa persona me dice, usted se le está torciendo la cara y está hablando tan enredado que no se le entiende. Cuando me levanto de la silla me desmayo y de ahí me trasladan a un centro asistencial médico donde me hospitalizan por 15 días, pero que en esos 15 días yo viví un tiempo donde no entendía lo que estaba aconteciendo porque pues pensaba que la cirugía que me iban a realizar era una cirugía como una corrección de miopía de aquellas personas que quieren dejar las gafas para quedar viendo ya sin necesidad de ellas. No imaginaba la extensión y la magnitud de esto que yo estaba pasando. Cuando a mí me trasladan a esta clínica hospitalaria aquí en Colombia, que duré casi 15 días, tuve varios episodios de una presión arterial elevada por los 200, donde a mí me tenían que estar controlando, donde el calor, donde los mareos, donde los ahogos, donde los síntomas me llevaron a desmayarme, donde me llevaron quizás a ser asistida con medicamentos, pero también asistida con reanimaciones, porque pues como les decía, pasé varios momentos difíciles que me acontecieron y me llevaron a tener un quebranto de salud muy severo, aunque veía gente con más, digámoslo, dificultad en sus áreas de sus vidas, personas con enfermedades muy graves. Yo no entendía, yo estaba totalmente ahí como se dice, anestesiada, no sabía y no entendía que este proceso me iba a traer tantas consecuencias para mejorar delante de Dios y entender el propósito y el plan de Dios. Mi estimado oyente, después de que me acontece todo esto, no entendía el por qué ni el para qué yo estaba viviendo esto, como se lo dije anteriormente. Solo hasta que el Señor me da su palabra y me dice de que tengamos un nacimiento nuevo y que un nacimiento nuevo en Cristo Jesús no es vivir en desobediencia, no es tener las cosas ocultas en nuestro corazón, porque como dice la palabra de Dios, quien examina y conoce los pensamientos del hombre es Dios. Él es el que escudriña todo nuestro ser. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos había predestinado y debemos entender de que si al hombre o al ser humano podemos engañar con la hipocresía, con la mentira, a Dios no lo podemos engañar porque Dios lo conoce todo de la humanidad. Por eso es el excelso, Él es el todopoderoso, el omnisciente, omnipresente, el omnipotente, mi estimado oyente. A Dios no lo podemos engañar. Y Dios nos ama tanto, mi estimado oyente, que Él nos da la oportunidad cada día de levantarnos, de respirar, de estar vivos. Y aunque pasemos por situaciones difíciles, a veces son necesarias para nosotros acercarnos a Él, para que nos dejemos corregir y nos dejemos moldear de la mano del Señor. Este video lo voy a realizar en varias secciones. Esta diríamos que es la parte 1, mi estimado oyente. Entonces quiero compartirles
lo que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 3, donde dice Jesús y Nicodemo, dice la palabra de Dios, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es, el que no naciere de nuevo, y no estamos hablando de un nacimiento de que tengamos que volver al vientre de la madre, no, estamos hablando de un nacimiento de verdad en el espíritu, de que debemos dejarnos reconstruir este templo espiritual delante del Señor. Sabemos que Nicodemo era un hombre importante, un hombre que sabía y entendía de la Torá. En el Antiguo Testamento ellos eran instruidos en los 5 primeros libros de la Biblia que dejó Moisés. Sabemos que él era un hombre en una posición económica, maestro en Israel, y era un miembro del Sanedrí, o sea que era alguien importante del Consejo Supremo de los Judíos. Y él buscó al Señor Jesucristo porque él tenía muchas preguntas sin respuestas y quería quizás conocer las respuestas del por qué en su área. Seguramente él habían cosas que no entendía. Sabemos que hay vacíos que a nosotros nos llevan a hacernos preguntas, a reclamarle a Dios, a rechazar a Dios, a actuar quizás con orgullo, con altivez, con soberbia, porque nos creemos dioses aquí en la tierra, sabiendo de que nosotros éramos y somos esclavos del pecado si no nos apartamos del pecado, pero que vino un libertador, y ese libertador tiene nombre y se llama Jesucristo, que es por medio de él que nosotros logramos al Padre, y que es por medio de nuestro Señor Jesucristo que su Santo Espíritu nos transforma el pensamiento, nos cambia la manera de hablar, de actuar, si nosotros nos disponemos a que Él nos moldee y nos cambie nuestra vana manera de vivir. Mi estimado oyente, cuando a mí me sucede todo esto, siendo una mujer que fui escogida por Dios, que fui llena de la presencia de Dios, de su Santo Espíritu para servirle, y aunque el Señor se glorificaba de una manera sobrenatural en los estudios bíblicos, cuando Él me usaba en esa época, yo era una mujer que aún habían cosas que yo no había dejado ni despojado de mí, no había muerto a esa Sandra, no había muerto al orgullo, a la vanidad, no había muerto al odio, al rencor, a la amargura, a los pánicos, no había muerto quizás a la soberbia, a la mentira, a la hipocresía, porque ¿qué era yo? Una mujer que sin dirección de Dios no sabía para dónde ir. Y aunque el Señor me había sacado de un mundo de depresión, de cautividad, por brujería, hechicería y por muchos ataques que espiritualmente uno tiene, muchos conflictos, baja autoestima, por muchas cosas que yo viví de niña, de adolescente, de que uno no entiende el por qué le pasan las cosas. Cuando vengo a los pies de Cristo a los 37 años, el Señor me da la oportunidad de conocerle, pero ¿qué hizo Él? Llamó a mi puerta. Él dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Aunque yo tenía ya un diagnóstico de que me iban a hospitalizar a una clínica de reposo por mucho tiempo, porque tenía trastornos psiquiátricos por la inseguridad, por la indecisión, por los problemas emocionales, por las quejas que tenía continuas del maltrato que vivía con un esposo, porque no veía a mis hijos caminar como yo quisiera, por las culpas que había en mí, por muchas maldades, que cosas que tenía perversas en mi corazón, por la iniquidad, por todos los pecados que uno comete de pensamiento, con la palabra, con las acciones, con los ojos, con esos apegos del mundo, con esas ambiciones. Todo eso yo pensaba en mi propia opinión. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo pensaba en mi propia opinión que yo estaba bien delante de Dios porque yo veía milagros. El Señor proveyó milagros a mujeres que eran estériles, sanó enfermedades como problemas de tiroides, liberación de muchas personas que estaban cautivas, pero en mi propia opinión a mí me parecía que yo estaba bien y que el día que yo me muriera me iba a ir con Cristo. Pues no era así, mi estimado oyente. Jugar con Dios es jugar con la vida eterna, es ser rebelde, es ser una persona terca y obstinada. Yo pensaba en mi propia opinión que estaba bien delante de Dios, pero cuando a mí me sucede esto que les digo en el año 2023, que tuve el desprendimiento de retina y empecé un proceso muy difícil y doloroso y costoso, ahí entendí de que no estaba bien con el Señor. Cuando a mí me sucede todo esto, no lo entendía, pero que después de tantos meses entiendo de que el Señor tiene un plan de salvación para mí y para todos los seres humanos, pero que ese plan de salvación debemos de cuidarlo y valorarlo, mi estimado oyente.
Estimado oyente, este sería el primer audio número 1. Les seguiré contando en los siguientes audios cómo fue el desarrollo de mi vida y el crecimiento que el Señor me está dando cada vez más en esta fe. Bendiciones para todos.